Bueno, pues buenas tardes a todos. Una tarde más estamos aquí, el grupo de los Eternautas, hoy con Lázaro Covadlo. Buenas tardes, Lázaro. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también David Monteagudo, como siempre, incansable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y de vuelta está hoy aquí Matías Néspolo también. Un gusto volverte a ver, Matías. Hola, buenas tardes. Y Un quien gusto les por mí. habla, José Matas, hoy para comentar un texto que nos ha propuesto Matías, y que yo directamente le voy a dar ya las riendas del asunto para que entre en este cuento, Un oscuro día de justicia, ¿sí? De Rodolfo Walsh. Y bueno, no sé, estoy con muchas ganas de ver todo lo que nos cuenta, porque este texto la verdad es que despierta sobre todo muchos interrogantes. A mí me los ha despertado. Así que adelante, Matías. Bueno, eso, buenas tardes a todos. Gracias por la convocatoria de los Eternautas y vamos allá. A ver, ¿por qué elegí este cuento y por qué Walsh? Me parece que este cuento es como emblemático y es casi muy famoso, célebre. Es algo así como Casa Tomada de Cortázar o El jardín de los senderos que se bifurcan de Borges. Es un cuento como emblemático y me parecía que condensaba muy bien no solo la poética narrativa de Walsh, sino también una manera de concebir la literatura o la palabra y que resume muy bien toda la trayectoria de este hombre, de este escritor, sobre el cual se ha tejido mucha leyenda, mucha leyenda, mucho mito, y que igual es bueno resaltar dos o tres cositas de Rodolfo Walsh y valorarlo como escritor y en su hacer con la palabra y realmente lo que aportó la literatura más que en otros ámbitos. ¿De dónde viene la leyenda? Bueno, sabemos, o si no, para el que no sabe, rápidamente dos o tres datos cruciales de Rodolfo Walsh. Es uno de los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar de los finales de los años 70 y hasta bien entrada los años 80 en Argentina, ¿no? La dictadura de Videla, Masera y compañía. Esa dictadura tristemente célebre o infame, ¿sí? Se sabe, también seguro que muchos saben, la famosa carta abierta a la Junta Militar, que viene ligado con ese episodio violento en el que murió. En realidad no es un desaparecido. Bueno, sí, es un desaparecido porque no apareció jamás su cadáver, pero se sabe o consta que lo fusilaron en plena calle en el centro de Buenos Aires. No recuerdo la intersección de las calles, tal vez Lázaro lo sabe y después lo vemos, pero bueno, es una anécdota. No sabía, lo olvidé, sí. Sí, Pero es no una era en anécdota. el Fue a centro. plena luz del día lo que se llama un grupo de tareas, ¿no? Un grupo de tareas eran esos grupos de tareas de civiles, parapoliciales, que secuestraban personas y generaban todo esto, lo que se llamó el terrorismo de Estado. Lo ejecutan en plena luz del día. Y se sabe también que minutos antes, horas antes o lo que sea, en esos años estaba viviendo la clandestinidad, había tirado al buzón la famosa carta abierta a la Junta Militar donde denunciaba las torturas, la vulneración de derechos humanos, el terrorismo de Estado y demás a nivel internacional. Y que circuló a nivel internacional y fue una herramienta, digamos, de resistencia y demás. Para llegar a ese momento, hacía muchos años, o hacía unos cuantos años que eso fue en el 25 de marzo del 77, un año después del golpe militar. Hacía años que Rodolfo Walsh había abandonado la literatura o había abandonado la escritura puramente estética o recreativa o con un fin literario. Había apostado por la palabra, vamos a decirlo así, la eficacia de la palabra que hace otra cosa o que tiene otro fin, más allá de la recreación estética o de la exploración literaria. Fue un proceso, digamos que para llegar así, rápido, dos o tres datos importantes de su biografía. Esto no se sabe y muchos de nosotros o todos los que nos dedicamos a esto veneramos a Truman Capote como el inventor del género de la no ficción o del nuevo periodismo, el new journalism, etcétera, etcétera. Lo real es que en lengua castellana
una década antes, exactamente una década antes, un poco menos, 9 años antes de que Truman Capote publicara Sangre Fría, Rodolfo Walsh había publicado Operación Masacre en 1959, que en rigor es la primera novela de no ficción y de investigación literaria conocida en Occidente. Es una obra que si no la leyeron la recomiendo, que es monumental y es realmente atrapante en cuanto al manejo de los recursos narrativos y las herramientas de la novela, de la narrativa, para construir un relato con una injerencia política muy fuerte, de no ficción, de denuncia testimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Tal es así que hay una escena casi fundacional en el comienzo de Operación Masacre. Rápidamente digo, Operación Masacre es la denuncia de unos fusilamientos ilegales de parte de la represión del Estado tras la famosa Revolución Libertadora de 1955, donde derrocan al general Perón. Un grupo de sindicalistas y de militantes peronistas son secuestrados y fusilados en un basurero de José León Suárez en el conurbano del Gran Buenos Aires. Hay una escena que es mítica también, o es fundacional, es muy conocida, que es el comienzo de Operación Masacre, donde está el narrador, que el narrador es Rodolfo Walsh, creo que está jugando al ajedrez, era un gran ajedrecista, además de otras cosas, y lo sacan del ajedrez, lo sacan del juego, del puro juego formal y matemático, que era una de sus pasiones, en eso era muy borgiano. Lo sacan con una noticia casi como que es la novela en sí. Hay un fusilado que habla. El fusilado es uno de los fusilados de José León Suárez, uno de los fusilados a Sangre Fría que queda vivo y es el primer testimonio con el que comienza la investigación, y a partir de ahí comienza esa novela que se narra a su vez su escritura, su proceso de investigación, la violencia política, etcétera, etcétera. Fue un verdadero impacto. Walsh, desde sus comienzos, encarnó esta tensión entre literatura y política, entre el arte de la palabra, la literatura en su torre de marfil, y la aplicación a la vida o el compromiso sartreano de aquellos años 60. Y en esa tensión entre esos dos polos, la palabra que es un arma política, un instrumento para cambiar la vida o para hacer la revolución, etcétera, etcétera, y la literatura optó por lo segundo. Pero esa tensión me parece que no la llegó a resolver nunca, y está muy bien condensada en este cuento que ahora nos vamos a meter. Cuando, a partir de la Revolución Cubana, un poco antes, Rodolfo Walsh fue junto con César Massetti y García Lupo y García Márquez. Oscar Massetti, perdona. Perdón, sí, ¿cómo? Oscar Massetti, ¿no? Oscar Massetti. Oscar sí. Massetti, dije Javier, bueno, no importa. Y Onetti también estaba, fundaron Prensa Latina. También se ve que está documentado o está muy probado que, además de este cerebro que tenía matemático y demás, bueno, en la clandestinidad tenía un nombre, estoy siendo un poco desordenado, les pido mis disculpas, pero hay mucha información para dar. En la clandestinidad tenía el nombre de Neurus. Neurus es un personaje de cartoon de Argentina, que es un profesor loco, chiflado, con esas gafas grandotas como las que llevaba Walsh. Se sabe que descifró la operación secreta, era criptógrafo, tenía esas habilidades, y descifró la operación secreta de Bahía de Cochinos, de la CIA. Y por eso es que salieron victoriosos en Cuba, o pudieron repeler el ataque, etcétera, etcétera, porque estaban sobre aviso gracias al hacer de Walsh ahí en la isla. Esta tensión entre lo político y lo literario lo resolvió a partir de los años mediados de los 60 hacia lo político. Entre sus textos literarios, yo creo que el que mejor resume esa tensión es este cuento. Este cuento pertenece a una serie que se llamaba La saga de los irlandeses, la serie de los irlandeses. Él era descendiente de irlandeses y su infancia la pasó en internados como donde se narra este cuento. Y es una serie que es mayormente autobiográfica. ¿Qué pasa con este cuento puntualmente que fue publicado? Formó parte de su tercer o cuarto libro de cuentos, si no me equivoco. El primero es
variaciones en rojo del 53, los oficios terrestres del 55, un kilo de oro del 67 y un oscuro día de justicia fue publicado en el 73. La verdad es que este cuento fue escrito muchos años antes y publicado en la revista Adán en diciembre de 1967. Hay un contexto muy claro, que es obvio, pero está bien traerlo para quien no lo tenga claro. En septiembre del 67 había sido muerto en Bolivia, se supone que muerto, porque tampoco se sabe dónde finalmente fue a parar su cadáver, la CIA que hizo con él, Ernesto Che Guevara de la Serna, el comandante Che Guevara. Está claro que este cuento es una clara simbología, una alusión, un homenaje o un mensaje hacia esa pérdida revolucionaria publicada 3 meses después de la muerte del Che. El tío Malcolm, que va allí a hacer justicia o a librarlos del opresor, que es el celador, Sheltry, que está, digamos, torturando de alguna manera o maltratando a esos chicos internados, a los que se refiere el narrador en tercera persona como al pueblo. Está claro que ese tío Malcolm, que finalmente no los libra de esa opresión, viene a simbolizar el Che Guevara, ¿sí? El líder revolucionario o el salvador del pueblo. Y el oscuro día de justicia del cuento no es más que el día en que el pueblo se dio cuenta que estaba solo, que no podía contar con la ayuda externa salvadora de ningún héroe revolucionario, ningún profeta, ningún mesías, y tenía que sobreponerse por sí solo y encarar esa tarea revolucionaria digamos, de manera orgánica o conjunta u horizontal. Es muy obvio es muy obvia la simbología y el mensaje, pero el cuento es va mucho más allá de eso y a la vez también es eso simplemente, es un mensaje claro. Entonces me parece que resume de manera magistral esa tensión entre política y literatura que atravesó a Walsh durante toda su vida, y de alguna manera pone en funcionamiento esto de la eficacia, que era casi su caballito de batalla o uno de los términos que utiliza la crítica para tratar de analizar su obra. La eficacia narrativa y la eficacia de la palabra, más allá de su función formal o estética, me parece que es la clave para leer a Rodolfo Walsh. Un hombre que era muy versado en novela negra, que fue traductor de Hammett y de Chandler, un hombre que hizo sus pinitos incluso con relatos de novela negra, que jamás escribió una novela, muy a lo Borges, sí, unas pequeñas novelas muy, muy breves, policiales, y sobre todo cuentos. Y me estoy extendiendo mucho, puedo dar ya mismo la palabra, pero me parece que esos son un par de claves que hay que tener en cuenta de la manera que tiene de narrar y de la eficacia o de lo que perseguía con el uso de la palabra. Digamos que hay como una especie de mito de Walsh como el guerrillero escritor, o el escritor revolucionario, escritor guerrillero. Lo cierto es que este hombre no tiró un tiro en toda su vida. Durante sus últimos años de clandestinidad, además fundó el ALCLA, que era la agencia de noticias clandestina, un servicio de contrainteligencia durante la represión de la dictadura y que formaba parte de la estructura de Montoneros, ¿sí? El órgano, digamos, revolucionario, subversivo al que perteneció y al que perteneció su hija, que fue asesinada en una emboscada poco antes de su caída. Ahí fue donde realmente abandonó, digamos, el uso de la palabra literaria y lo dedicó a la eficacia política, comunicativa, la palabra como arma política y como un proyectil a ser disparado. Puede que los únicos tiros que haya disparado en su vida hayan sido el de la emboscada final, donde lo sorprendieron a plena luz Sí, del perdona. día. Ahí repelió las balas se ve que llevaba una pistola o algo así y tiró contra ese grupo de tareas que lo estaba asediando. Pero está claro que las balas que disparaba o que la revolución la entendía Walsh
a través de la palabra. Lo que ha disparado siempre ha sido con su máquina, con su Remington, una vieja Remington que aporreaba con fuerza. Y digamos que la bala más certera o la más letal que disparó fue la póstuma, la de la carta abierta a la Junta Militar, que fue como una especie de revelación en el mundo, porque era muy precisa y daba datos muy, muy claros, y se propagó a nivel internacional y a nivel de organismos de derechos humanos los datos y las denuncias que ponía así por escrito de manera muy limpia. Pues. Y ya me callo la boca y dejo intervenir. No hablé mucho sobre el cuento, pero el cuento me parece que tiene ese aire, perdón, una coletilla final, ese aire muy mítico y muy casi tierno de la infancia, de una especie de cuento de iniciación y de internado, cosa que pasa con otros cuentos de la saga de los irlandeses que tienen un punto de ternura también muy grande. Hay uno que se llama Irlandeses tras de un gato, que es casi la consecuencia de este. Vemos que el gato es como una especie de agente de la opresión, ¿no? Voluntario. Luego esos chicos, ese pueblo, entre comillas, recluido o sometido, se quiere tomar justicia por su propia mano contra ese presunto colaboracionista o demás. Ese relato de una vez tras un gato también deja muy claro ver la confusión del enemigo, ¿no? Cuando se confunde, cuando el proletario a nivel revolucionario, a nivel, digamos, ideológico revolucionario, cuando el proletario confunde al enemigo y dispara contra el que no tiene que disparar, digamos. Hay una confusión de política, de base ideológica. Pero el relato en sí tiene toda esa áurea del mundo de la infancia, y está muy, muy bien trabajado a nivel retórico, de ese universo casi, no sé cómo describirlo, pero ese mundo cerrado en sí mismo que es el internado, y ese mundo El internado irlandés, ¿no? Exacto, el internado irlandés y cómo se vive allí. Tiene ese Tiene punto de ternura, además. esa especie de solidaridad entre los chicos y de compañerismo, más allá de todas las crueldades que están viviendo. Me parece que es muy, 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 muy revelador y muy significativo de un momento histórico, de un momento vital, ideológico y demás, que atravesaba a toda una sociedad o a todo un continente, digamos. Es bastante entrañable en ese sentido. Y ya cedo la palabra a cualquier comentario y seguimos. Bueno, si cedes la palabra porque a mí el tema también me apasiona, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comentar que en la Argentina, como muchas otras partes de otros países de Sudamérica, el fenómeno de las colectividades inmigradas, ¿no? Es interesante. Y la colectividad irlandesa es una de ellas, ¿no? Y es una colectividad que se asentó en la Argentina prácticamente desde el principio de la constitución de esa nación, o como se quiera Del llamar. Estado-Nación. Del Sí, del Estado-Nación. Estado-Nación. Sí. Desde finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Pero mira, no, en realidad desde principios del siglo XIX, por el almirante Brown, ¿no? Sí. Que era irlandés, Sí, es verdad. que fue el fundador de la Armada Argentina, ¿no? Y después, bueno, tenemos anécdotas, ¿no? En la época de Rosas, que era un dictador que gobernó en gran parte de la Argentina desde la década del 20 del siglo XIX, ¿no? Hasta que fue derrocado en 1852. Hay una historia muy interesante, la historia de Camila O'Gorman, que la debes de conocer, ¿no? Sí. Es decir, que bueno, era una familia de alta sociedad, ¿no? Los O'Gorman, ¿no? Ultracatólicos y rosistas, ¿no? Entonces, bueno, es toda una historia. Camila O'Gorman llega a la casa un
un sacerdote también de ascendencia irlandesa, y se enamoran y se escapan, y después son encontrados y son fusilados por orden de Rosas, y Camila Gorman, cuando es fusilada, estaba embarazada, tenía un niño. Bueno, es notable, ¿no? Yo he estado, a propósito de esto, he estado indagando en los irlandeses que se han metido en política, y sobre todo en política nacionalista, ¿no? Ujú. Argentina, y que han variado de un lado a otro. Uno de ellos, por ejemplo, fue un tal Guillermo Patricio Kelly, ¿no? Ajá. Sí, que está en una organización prácticamente nazi llamada Alianza Libertadora Nacionalista, ¿no? Que luego entraron ahí, pero luego eso viró, ¿no? Se hicieron peronistas, se hicieron de izquierda, ¿no? Ujú. Y ahí también estuvo Rodolfo Walsh. Sí, exacto, eso es lo que te iba a decir, Sí, Lázaro, sí. que por rigor a la verdad hay que remarcar eso, que incluso él tiene algunos textos donde reconoce y analiza sus primeros pasos políticos, o sus primeros, sí, pasos políticos sobre todo, o afiliaciones políticas, y hace con mea culpa, criticando esas organizaciones filonazis o filonazis a las que pertenecía, y el viraje que hizo a partir del nacionalismo. Sí, es muy raro eso. A partir del nacionalismo... Pero los orígenes también de Montoneros, con los Tacuara y todas esas organizaciones, también así era es, con una línea muy fina entre una extrema izquierda y una y una extrema derecha, sí, Sí, una extrema derecha, es una como cosa sucede bastante con tanta curiosa y frecuencia en realidad, ¿no? Sí, bastante turbia, sí. sí. Bueno, bueno, y hay un montón de personajes. Había una Norma Kennedy, ¿no? Ujú. Que también peronista, después fue, diga, que empezó siendo comunista, terminó siendo peronista de derecha. Bueno, un montón de personajes. ¿Por qué comento todo esto? Porque el ámbito donde se desarrolla este cuento este cuento largo, digamos así, de Rodolfo Walsh, es un internado entre los irlandeses que llegaron a Argentina. Algunos llegaron con dinero, otros hicieron dinero y otros vivieron en la miseria, como pasa con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y muchos vivieron en la miseria, ¿no? Sí, Entonces, y otros fundaron como colonias, ¿verdad? En la Patagonia hay una colonia exacto, sí, famosa sí, irlandesa pero se me todavía. está también en la Patagonia se fundaron colonias de galeses, Uh-huh. ¿no? Y cosas por el estilo. Y bueno, y él nació en la Patagonia, en la localidad de Chelechoel, ¿no? En Sí. Río Negro. Uh-huh. Bueno, entonces, digo, ahora para entrar más en el ámbito del cuento, ¿no? Que tú ya lo has descrito bastante bien, la parte política, ¿no? Pero quería remarcar que está, digamos que los irlandeses, como hacían todas las colectividades, generaban sus sitios de solidaridad, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires hay un hospital italiano, un hospital alemán, un hospital israelita, y así, ¿no? Es decir, y asilos, hay asilos de ancianos de israelitas, etc. Y bueno, los irlandeses no podían ser menos. Entonces, ese internado, ese oscuro internado, ¿no? Así que, Sí. Uh-huh. que está muy bien descrito, regido por curas católicos, ¿no? Obviamente hace parte de la biografía de Rodolfo Walsh, ¿no? Que además es una cosa que yo creo que las grandes narraciones de todos los tiempos tienen que ver con la biografía de los narradores, ¿no? David, la vez pasada había mencionado una cosa que yo también lo venía pensando hace tiempo, ¿no? Que los hechos que se narran, no importa que sean espectaculares o que sean mínimos, sino que lo importante es el modo de narrar. Y como diría Walsh, la eficacia, ¿no? Efectivamente, es decir, la narración justamente es, a ver qué pone aquí, tiempo restante, 3 minutos. Bueno. Y bueno, en realidad, si alguien que no tiene fuerza para escribir le pone, bueno, le dices, sitúa un relato en un asilo de huérfanos, regido de pobres, regido por curas, ¿no? Y bueno, puede salir algo bueno o no, pero es la eficacia, ¿no? La eficacia narrativa de Walsh
No sé, vosotros que habéis leído también el cuento, ¿qué pensáis? Yo creo que ya... Bueno, es interesante. Otra cosa más que quería decir para terminar, que se ve en Walsh, ¿no? Junto con tantos narradores argentinos, la impronta de Borges, ¿no? Y bueno, y eso es claro. No, tenía algunas cosas más en la cabeza, pero ahora mismo... En todo caso, después vamos a hacer voy a leer un cuento que su lectura de prácticamente una página, porque falta mencionar el humor de Walsh, ¿no? Sí. Que es un humor muy fino, por supuesto, ¿no? Que es igual que el humor de Borges o el de Bioy Casares, el humor de Cortázar. Muy diferente de la comicidad, ¿no? Porque la gente confunde a veces humor con comicidad con humor, ¿no? En el sentido de que aquí se maneja la ironía, ¿no? Y no lo desopilante. Sí. Bueno, hasta aquí. Vale, pues no sé, David, un poco, a ver, ¿qué te ha parecido a ti el cuento? Y sobre todo, en fin, yo estaba fascinado con el relato que estaba haciendo Matías y también Lázaro, ¿no? Porque de alguna manera... Dime. Perdona, David, te hago una pequeña cuña, tal vez es un comentario baladí, pero para que no me olvide, a propósito de una cosa que decía Lázaro, y te cedo rápidamente la palabra. Decía que algo así que retomaba también una línea tuya de la anterior sesión, de la sesión del domingo pasado, del material autobiográfico o el magma autobiográfico que trabajan todos los escritores. Y otra cosa que decía Lázaro es que Walsh siempre fue un gran borgiano, un gran lector de Borges, un seguidor de Borges. Y es muy curioso porque yo siempre también lo vi como una especie de Borges que pasaba la acción o que se encerraba en sus laberintos de espejos y demás, y algo de la realidad externa, sobre todo política o social, lo sacaba de las pestañas de ese mundo y lo llevaba a otro lugar. Y lo obligaba a tomar partido, utilizar la palabra con otro fin, claro. Me parece que la clave es este material autobiográfico, porque de toda la obra de Walsh, o de todos los cuentos que tienen cuentos memorables, Esa mujer, por ejemplo, que se recuerda mucho, o Nota al pie, también, que es un cuento muy experimental. Muy experimental, es un cuento donde la nota al pie comienza a crecer, es la misma nota, y el cuerpo son dos relatos en uno, y la nota al pie acaba reemplazando el cuento y es el verdadero cuento que emerge a superficie. El iceberg que emerge. Ese es el humor también, ¿ves? Exacto. Pero decía, de todos sus cuentos y de toda su producción, las novelas policiales también, o novelas policiales, novelas breves, yo siempre consideré que la serie de los irlandeses era la más auténtica o la que tenía mayor fuerza. Quizás es por esa carga de experiencia vital que tiene, de autobiográfica, que le suman o le dan un plus no de veracidad, de verosimilitud, sino de veracidad, de algo, una verdad auténtica que sale a la superficie, que tiene que ver con la experiencia vital. Y a propósito de Borges, comentario baladí al pasar, uno de los cuentos que más me llegan a mí, o que me parece más potente de Borges, es El Sur. Y El Sur, en el meollo del Sur, hay una experiencia que tal vez es la única experiencia autobiográfica que pone Borges en toda su producción, que es un ataque de apendicitis que le da, uno creo que es una peritonitis, que está internado y demás. Lo que le pasa al protagonista Dalman antes de ese viaje hacia la tierra adentro y antes de enfrentarse a la muerte y convertirse en un gaucho malevo que tiene un duelo a facón, ¿no? Es uno de los más potentes de Borges, y lo que hay ahí es una experiencia geográfica, vital, algo que conoce de primera mano, una verdad muy íntima, muy íntima. Me parece que ahí hay un plus en esta saga de los irlandeses de Walsh. Y ya te cedo la palabra, no digo más tonterías. Bueno, yo te hago esperar un poquito más, David, porque quería terminar de redondear este concepto que se refería al humor de Rodolfo Walsh, ¿no? Que junto con lo aguerrido que era y todo, tenía ese deje de ironía intelectual, ¿no? Y yo creo que, yo voy a leer ahora este cuento que prometí, ¿no? Y que tiene ese tipo justamente de ironía suave, ¿no? Bueno, ya veréis.
y no os asustéis porque es bastante cortito. Se llama Olvidanza del Chino. ¿Lo conoce, Matías? Claro. Nadie ignora que el chino es uno de los idiomas más difíciles de aprender y más fáciles de olvidar. Un profesor de la Universidad de Pankow ha comparado favorablemente el coeficiente de olvido del chino con el coeficiente de evaporación del agua en el desierto de Gobi en los meses de verano. Estadísticas más concretas revelan que un chino adulto olvida diariamente por simple desgaste, sin contar sustos, accidentes ni expropiaciones, un término medio de 40 palabras de su idioma, que debe reaprender generalmente por la noche si no quiere verse empobrecido y hasta desposeído del lenguaje. Algunos chinos, confiando en la indulgencia del futuro, postergan todos los días este problema y en el momento menos pensado descubren que ya no saben decir papá ni mamá. No siempre son estas las últimas palabras que se olvidan. Los chinos más ceremoniosos, educados en las antiguas tradiciones, se retiran de toda posible conversación al olvidar la frase pu can tang, que significa no soy digno y que se usa principalmente para aceptar una taza de té. Cuando uno ve a un chino que se prepara el té por su propia cuenta y en el mayor silencio, significa que ha salido para siempre de la zona parlante. El mero desistimiento verbal o cero conocimiento del chino no significa que el proceso haya terminado. Hace ya muchos siglos, un filósofo formuló, antes de quedar mudo, la interesante proposición de que la desmemoria es inagotable y se perfecciona con el ejercicio. Inclusive cuando ya no queda nada por olvidar, las 40 fatales palabras diarias se van acumulando en una especie de debe idiomático mediante el simple recurso de computarse como palabras en contra. Se dan casos extremos de vividores al fiado que llegan a deudar las 40.000 palabras del idioma. Entonces empiezan a olvidar también el japonés y todas las lenguas que no saben, hasta que mueren en la indigencia verbal más espantosa y el poeta más próximo aprovecha para sugerir que han entrado en el reino, ¿cómo se dice? Si termina. El reverso de Funes el memorioso sería, para seguir en la órbita borgiana. Exacto, sí, sí. Bueno, vamos a darle la palabra a David, que siempre hace análisis muy sesudos. Bueno, a ver. No, es muy curioso que es muy curioso que haya dicho, que haya mencionado Matías el cuento, entre los cuentos de Borges, que haya mencionado precisamente el sur, porque a mí quizás es el que más me gusta de los cuentos de Borges, y es un cuento sobre el que algún día podríamos hablar, porque yo tengo mis propias teorías y yo ya sabía eso que has comentado de que se basa en una septicemia que él sufrió, que estuvo también a punto de morir y todo esto. Bueno, sobre lo que tratamos hoy, sobre el cuento de Rodolfo Walsh. Yo creo que el punto de vista que yo puedo dar, creo que puede ser interesante por el hecho de que alguien que no conocía a este autor, que no había leído nada, y que aunque conocía cosas de la historia de Argentina, de ese periodo, pero en cambio no conocía a este autor concretamente, que he leído el cuento completamente virgen, digamos, de otros condicionamientos, y luego, por supuesto, pues sí que he leído primero el cuento, que creo que es lo que se debe hacer, y luego he cogido la Wikipedia y he leído todo lo que pone ahí sobre el autor. Entonces, ahora cuando estaba comentando Matías todas esas cosas que ha contado sobre su vida y su obra y tal, pues yo eran todo cosas que ya sabía porque las tengo frescas, porque las he leído hoy. Entonces, luego, claro, cuando te das cuenta de toda la dimensión política de este hombre y de todo lo que
todo lo que hizo, lo que significó esa integridad en el sentido de luchar por las cosas aún a riesgo de perder muchas cosas o de perder la vida, como le pasó al final, pues es un poco difícil, digamos, discernir, o sea, el poder separar al escritor meramente del activista político, digamos, o como lo queráis llamar, ¿no? Pero yo el cuento, bueno, como primero leí el cuento, pues voy a intentar decir un poco las impresiones que me produjo a mí, ¿no? Entonces, el cuento, antes que nada, decir que el cuento desde el punto de vista literario, yo creo que es un relato con un gran valor, con un alto valor literario, en el sentido de que nos está describiendo cómo es la vida en un internado muy peculiar, ¿no? Por estas circunstancias de que es precisamente para irlandeses, para gente de ascendencia irlandesa y que son católicos y todo esto, ¿no? Y cómo lo va describiendo de una forma, según va contando las cosas, va dejando caer detalles y tú al final te compones, haces toda una composición de cómo es ahí la vida, ¿no? Luego con un lenguaje poético, o sea, no es una cosa ahí, no son unas descripciones, digamos, ramplonas o sino que con un lenguaje que habla bueno, que busca una forma de explicar las cosas nada convencional, ¿no? Un poco lo que el otro día decíamos también sobre Conrad, pues aquí también nos encontramos con una narración, con una forma de contar las cosas, digamos, que tiene esa cosa de la buena literatura, de la literatura potente, que va un poco más allá, que crea imágenes propias y luego lo que ha comentado Lázaro, que Lázaro decía que es algo que no se suele comentar, el sentido del humor, o que no se aprecia mucho. Claro, yo, como no había leído nada cuando leí el libro y no sabía, cuando leí el cuento, y no sabía nada sobre la vida tan seria de este hombre, el cuento yo creo que está narrado con un sentido del humor, con un sentido del humor fino, realmente sutil, pero es una de las características y de las cosas buenas. Yo siempre digo, siempre comento que el sentido del humor para mí es un ingrediente importante en un relato literario y que yo siempre le doy valor, aunque hay autores, algunos clásicos consagrados y muy buenos que no lo tenían, pero en general casi todos lo tienen, ¿no? Casi todos los buenos escritores. Entonces, el sentido del humor también, ¿no? Y cómo está narrado, ¿no? Cómo nos narra esta historia, empezando por el final, por el último día, ¿no? El día de justicia, y luego cómo retrocedemos para saber cómo se ha llegado. Bueno, en fin, yo creo que es un buen cuento, un relato, digamos, potente. Luego, no sé, ya estilísticamente, ya estrictamente, desde el punto de vista estilístico, cuando estaba leyendo, pensaba, uy, aquí José puede que le haya puesto algún pero a cierto uso de algunas formas gramaticales en algún momento. Yo marcaría una diferencia. Claro, yo soy muy clasista en literatura, o muy mitómano quizás, ¿no? Y marcaría una diferencia entre un Borges, ¿no? Que es la elegancia máxima del castellano, ¿no? Y un Cortázar, que es la musicalidad máxima, ¿no? Porque la prosa de Cortázar tiene una música, tiene un ritmo interno. Aquí este cuento, aunque es muy creativo desde el punto de vista literario, pero bueno, no sé, quizás yo tengo una tendencia a marcar ahí unas diferencias. Y luego lo que es curioso es que yo, claro, la interpretación no, o sea, cómo veo yo a los personajes de esta historia, claro, aquí en realidad cuando oía la interpretación, digamos, en clave sociopolítica, ¿no? El cuento es muy curioso para mí porque yo en este cuento lo que sí que veo, que es una cosa que en algunos relatos, en algunas novelas de Lázaro Covadlo, tengo también esa sensación,
los personajes se mueven por unas motivaciones muy primarias. Eso es lo que me ha parecido a mí, que no, eso no le quita nada por supuesto, ni a la calidad literaria, ni a la profundidad, lo que se puede profundizar en algunos temas, pero los personajes se mueven por impulsos muy primarios. Entonces ahí, en ese cuento, a mí el único personaje interesante de verdad, con una cierta complejidad, es precisamente el celador. El celador es el único personaje, solo que el único personaje que a mí me resulta interesante por su ambigüedad, por su complejidad, pero claro, está muy loco. O sea, curiosamente, el único personaje interesante está muy loco, pero en cambio los otros, claro, son niños, ¿no? Pero claro, hay niños muy complejos, y aquí la cosa es como muy... es una historia típica de una cosa de darse mamporros, y luego, claro, el personaje de el Malcolm, ese tío, que es además, es como el primo de Zumosol, ¿no? Es el pariente ese, o un primo, o un tío, ¿no? Fortachón, que vendrá y que le va a dar caña al que me está machacando cada día. Pero claro, el personaje este es un personaje que yo veo completamente fatuo, ¿no? Yo lo he interpretado de una manera bastante o muy negativa, como alguien que es pura fachada, que es un fachetoso, un tío que sí, que luego resulta que sabe boxear, Es pero que encima es un ingenuote, porque en al el final... fondo, perdona que Sí, te interrumpa, es que en el fondo es una construcción del imaginario de los niños, o del pueblo, según sí, como querramos. Es sí, una construcción del Salvador, del Redentor, es una pura construcción de la fantasía. Lo que hay sí, ahí es un tío que puede boxear bien o mal, pero no va a redimir a nadie, sí, como no va a venir ningún Salvador. Eh, cierto. Perdona que te interrumpa, pero igual quiero romper una lanza Sí, con tu principal argumento, porque antes había dicho, sí, es un heredero de Borges o es muy borgiano Rodolfo Walsh, o tiene ese manejo, etcétera, etcétera. Al releer el cuento por enésima vez y con el cariño y toda la acumulación de interpretaciones que uno va sumando a lo largo de los años, me encontraba con algunas frases, algunos usos, algún verbo, alguna construcción, un párrafo que me hacía ruido, diciendo, caramba, no era tan bueno como lo recordaba. Y tengo que es bueno también reconocer que no tiene ese manejo formal, casi matemático y perfecto de las construcciones, el estilo narrativo, para decir, o la gramática de Borges, ¿no? sí, Donde cada palabra está puesta allí como si fuera una pieza de relojería, de sí. orfebrería encarzada, y es absolutamente necesaria, y las frases son perfectas, y el cuento acaba perfecto. Es otra cosa, es una cosa que está contaminada, es híbrida, está sucia, Sí. pero está sucia porque creo yo, sinceramente, que tiene un soplo de vida, tiene otra cosa, tiene ese mundo exterior, la vida que acaba siendo Sí. siempre sucia, contaminada y tal, que le da le insufla una vitalidad que la narrativa de Borges no tiene. No es perfecta, tampoco tiene la musicalidad de Cortázar. Es otra manera de narrar, Hombre, digo, acepto la mayor del argumento, pero digo, bueno, pero tiene otras cualidades, claro. sí. A ver, yo el cuento, al final, porque además el cuento tiene tiene una clara moraleja, porque está marcada, Claro, esa claro. moraleja está subrayada casi, ¿no? Es decir, claro, Ujú. estábamos solos y no se puede creer en que nadie vendrá a salvarte, a resolverte las cosas, tienes que organizarte tú mismo y tal, ¿no? Entonces ves, claro, todo el sentido que tiene, pero ya te digo que los personajes a mí me han parecido eso, que están impulsados por unos intereses que son como muy primarios, digamos. No Y una primero, sí. cosa que quería apuntar es que el personaje que a mí me parece más interesante, el del celador, curiosamente es un personaje que a mí me recuerda a algunos personajes de los de Lázaro Cobadlo también, ¿no? En el sentido de que es un personaje que está preocupado por lo trascendente y que es un lector de filosofía. Parece ser que Nietzsche, interpreto yo por lo que esos dos libros que lleva, el libro negro y el libro rojo, ¿no?
Entonces, es un personaje que, bueno, que para mí tiene un interés por esas contradicciones internas, esa complejidad o esa ambigüedad moral, ¿no? Que es un personaje que incluso ya empieza diciendo que empieza el cuento diciendo que ese personaje está ahí rezando y que está preocupado por una cuestión que desde el punto de vista moral es muy, yo creo que es muy sutil, ¿no? Es decir, ¿estoy rezando a Dios realmente o estoy rezando por a mi propia alma? No sé cómo lo dice, ¿no? Porque no sé si es que estoy loco, o sea, que es alguien que se cuestiona las cosas, ¿no? Pero acaba haciendo esa cosa tan absurda y tan terrible, ¿no? Para demostrar esas teorías, ¿no? Del superhombre y de todo eso, pues poner ahí a que se peleen el niño más débil precisamente con el más mortífero, el más terrible. Bueno, en fin, que yo un poco viéndolo, viniendo desde más fuera fuerte. completamente. Te vuelvo a eso, interrumpir, ya te doy la palabra. No, yo ya creo que he terminado con esto, si luego a lo mejor sale alguna cosa, pero ya he terminado. Te doy ahora mismo la palabra, José, simplemente una cosilla. Tal vez hay una cosa, bueno, apunte personal. Yo interpreto, pero esto es una cuestión de lectura de cada uno y puramente subjetiva, que tiene un libro, creo que tiene un libro rojo y un libro negro, ¿no? Sí. Yo interpreto que tiene la Biblia y el libro y el origen de las especies, de Darwin. Vale. No creo que interpreto, pero bueno, vete a saber si tiene, si tiene así habló Zaratustra, pero bueno, forma parte de, eso no lo dice. El narrador no lo dice, eso es libre interpretación. No, podríamos preguntar qué es lo que piensa Lázaro. ¿Cómo? ¿Qué libro era? No, yo la verdad que no me pasé de largo. Yo miró lo de los libros y como no lo explica, entonces, bueno, se explicará después y no se explica en ningún momento. A mí me parece bien, me gusta que en las narraciones hayan cosas que queden así en el aire, que queden para que lo interprete el lector, para que el lector participe, ¿no? Como en este caso. La verdad que no se puede saber si era si era el libro de Darwin, si era la Biblia, si era qué sé yo, no sé qué libro podía ser, y nunca lo sabremos, ¿no? Mein Kampf. Sí, perdón, claro. Para mí, no, pero lo que quería... Perdona un momento, que tengo que terminar de redondear esto. Para mí hay un momento cumbre, para mí, porque habrá otro, de la narrativa universal, que no está en libros, sino en una película, en Sucedió en mi barrio, que es una película dirigida, quizás la habéis visto por Al Pacino. No Al Pacino, ¿cómo se llama? Por Sergio Leone. No, el otro actor que siempre lo identifico con Al Pacino. Robert De Niro. Robert De Niro, sí. Y también interpretada por él, ¿no? Hay una escena, resulta que, bueno, Robert De Niro tiene un hijo que simpatiza con unos gángsters ahí, el jefe de esa banda a quien admira el hijo de Robert De Niro, del personaje de Robert. Hace años que lo vi, así que viene alguien y lo mata, ¿no? Entonces, pero el que lo mata es el hijo de alguien que el gángster había matado muchos años antes, ¿no? Entonces están en el velatorio y el chico va y le pregunta a un allegado al gángster que murió, le pregunta, ¿por qué no mató a aquel otro, no? Y entonces él se acerca y esta es la escena que se ve. Se le pone cerca del oído y le murmura algo y ahí termina, ¿no? Y nunca sabremos por qué. Eso me parece genial, ¿no? Realmente, eso es lo que quería decir, ¿no? Y con respecto a los libros y otras cosas que no se dicen claramente. Que eso es una de las cosas que me chocó un poco de Conrad es que todo lo explica, todo lo deja, no te deja nada para tu imaginación, ¿no? Voy a hacer otra lectura más de esto del
del libro este de Conrad, ¿cómo se llama? El corazón de las El tinieblas. corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, a ver, porque a veces en una lectura se interpreta una cosa y en otra. Pero eso, bueno, adelante, ¿quién iba a Sí, comentar algo? yo quería redondear una cosa y José, te cedo la palabra rapidísimo. A propósito de lo que decías, que el personaje, que el único personaje o el más interesante o que tiene más doblez o cara oculta es el celador Geltry o Sheltry. Eso sí. Claro, hay una cosa que igual es, tal vez es una especulación mía, pero sí hay cierta profundidad cuando uno lee todos los cuentos de la saga de los irlandeses y ve que hay personajes allí que aquí tienen apariciones como muy, una chispa apenas, una especie de intervenciones, casi un extra si fuera una Un peli. cameo. Claro, un cameo, exacto, y te das cuenta de la profundidad que tienen esos personajes. Hay dos personajes claro. aquí que tienen una aparición o un desempeño casi secundario, que es el gato, y sobre todo Pata Salta Walker, que es un personaje fascinante, que de alguna manera protagoniza Irlandeses tras de un gato. Es un chico que no participa de la acción, o si vamos más allá, no participa de los tiros, ¿sí? Si no pasa a la acción revolucionaria o a la acción tal, y se toma el trabajo de interpretar, y como llega siempre tarde, porque tiene una pierna más corta que la otra, y lleva un zapato ortopédico con un taco gigantesco y demás, por eso es Pata Santa, tiene una capacidad analítica y de llegar a la profundidad de las cosas, y es como una especie de... Es más, todos los chicos lo utilizan como un oráculo, y cada vez que dice algo... Es un personaje realmente cautivador de otros cuentos. Entonces aquí aparece de manera muy sutil, y claro, es verdad que el cuento queda desleído, pero aventuro o especulo que tal vez Walsh estaba apostando por leer todos esos cuentos como una especie de micronovela, porque forman una especie de novela toda la saga de los irlandeses. ¿No? Ya me callo. José. Bueno, la verdad es que me dejáis en un punto que ahora mismo me siento un poco como Collins frente al gato. ¿Como quién? ¿Qué has dicho? ¿Perdona? Como el personaje del cuento, ¿no? Collins frente al gato, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir yo después de todo lo que habéis dicho, ¿no? O sea, empezando por Matías, Lázaro y acabando por David. Pero, en fin, sí que, claro, voy a decir algunas cosas porque evidentemente el cuento me ha suscitado, ¿no? Emociones y me ha suscitado preguntas. Muchas de ellas... yo creo que también resueltas ahora aquí, ¿no? Porque yo he escuchado atentamente y he disfrutado mucho, ¿no? De todo lo que habéis aportado. Y quizá lo primero que haya que plantearse en términos generales, ¿no? No solamente con respecto a este cuento, sino en términos generales es si, sobre todo un cuento que nos ofrece siempre una perspectiva, casi como si fuera una instantánea, una simple fotografía de unos hechos, un acontecimiento, puede ser, en fin, entendido en toda su profundidad, captado, ¿no? En toda su esencia, sin conocer el contexto en el cual ese relato se inscribe. Es eso lo primero, ¿no? Por lo tanto, hacer una valoración estrictamente literaria, ¿no? de una narración cuando ésta es breve, concisa, ¿no? Sin todo eso que la arropa y la acoge, dificulta mucho, ¿no? Que uno pueda verdaderamente adentrarse en las tripas de lo que ahí desgrana, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, alguien que conoce la obra completa del autor o que ha leído más o simplemente que conoce el contexto en el cual esos hechos a los que alude se produjeron, le va a permitir, ¿no? Hacer un análisis y disfrutar mucho más del cuento, ¿no? Cuando yo entro al cuento lo hago, como decía David, en total virginidad. Bueno, tampoco del todo uno es, ¿no? Inocente, porque claro, ¿no? Me puse a ver un poco los títulos, ¿no? Y cuando Operación Masacre y esto de que iba, hombre, pues, ¿no? Y ves un poco de qué iba y dices, esto posiblemente tenga algo que ver también con todo eso que se nos cuenta, ¿no? Y que se nos anticipa en esa obra, ¿no? de
de ficción real, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, del todo virgen uno no va, pero tampoco tiene tantos elementos. Por lo tanto, yo creo que a la hora de interpretar y analizar y contextualizar cualquier relato, sobre todo porque un relato carece con respecto a la novela en que no puede ofrecerte todo ese contexto que la novela sí puede, ¿no? Normalmente, ¿no? Por lo menos la novela parte con esas ventajas, ¿no? ¿Qué más? Eso por un lado, ¿no? Voy a retomar... No, perdona, un pequeño paréntesis, es que no has dicho ninguna tontería y es casi una clave importante para leer a Walsh. Por todo esto que habíamos hablado de su intervención o su tensión entre compromiso político o social y literatura, digamos que está claro remarcar que buena parte de la obra de Walsh no se entiende sin un contexto, sin el contexto preciso en el que fue producida, donde fue donde fue difundida, donde casi no se entiende, es como el Igual que la meollo de del Proust. relato. Es el meollo del relato. En este caso, lo que dijimos, el dato claro que dijimos, que fue publicado 3 meses después de la muerte de Che Guevara. Tiene un relato que es prototípico también, que es esa mujer que no se nombra en todo el relato, no se sabe de quién mujer está hablando, es un diálogo entre un general y un periodista, creo que eso, o alguien que está haciendo una investigación. Jamás se dice que esa mujer es Eva Perón, o ese cadáver de Eva Perón. Claro, si el lector no pilla eso, que es básico, o si no tiene contexto, todo eso, lo paratextual o el contexto, digamos, social, histórico, etcétera, de ese relato, se queda con un gran interrogante, incluso puede pensar, esto es un cuento malo, esto es un cuento fallido, no tiene sentido, no tiene... Es verdad, digamos, eso es como... La gracia de Walsh siempre se está jugando lo no dicho. Lo no dicho era evidente en su contexto de producción y es evidente para cualquier lector medianamente enterado de la historia argentina o la historia política del Cono Sur. Pero es lo no dicho, es el enigma. Entonces, claro, es complicado también. Bien, Matías, o sea, te agradezco obviamente que refuerces el argumento porque aquí tiene un peso específico, ¿no? Claro, yo ahí intentaré rematar, ¿no? En mi argumentación con esta cuestión del contexto, ¿no? Pero me voy a quedar con algo más inmediato, ¿no? Por ejemplo, con este personaje de Malcolm, que en realidad... no, es el tío, ¿no? De uno de los, en este caso ¿no? de Collins, que viene ahí de alguna manera a impartir justicia. Pero claro, el tipo que viene como si fuera un héroe, ¿no? Claro, la manera en que... porque el tipo cuando está peleando tiene casi ganada la partida, ¿no? Pero a él le pierden los vítores. Al triunfalismo, claro. Le pierde el celebrar, el reconocimiento, porque ahí es cuando baja la guardia y el otro ¿no? se viene arriba y entonces pone la realidad de manifiesto, ¿no? Claro que alguien que viene a impartir justicia en un ámbito, ¿no? de esa naturaleza, ¿no? le pierdan los vítores, también lo sitúa en un plano de extrema candidez. Sí. Entonces, claro, yo creo que hay algo... La ingenuidad revolucionaria de la época también se puede ver. Del mensaje de Walsh. El sueño revolucionario latinoamericano acabó con eso, con esa especie de candidez o ingenuidad que... ¿no? Que fácilmente, ¿no? Uno necesita cierta suspicacia y saber que no puede, ¿no? bajar la guardia a las primeras de cambio, que una victoria parcial o anticipada no deja de dar, ¿no? opciones ¿no? a una derrota fácil, ¿no? por parte de quien verdaderamente tiene la fuerza y tiene el poder, ¿no? Y ahí, en ese momento final, en el que esa cuestión desde el punto de vista, lo que voy a decir ahora desde el punto de vista técnico, que en la mayoría de las escuelas de escritura se vende como un defecto, es decir, que uno haga un subtítulo, que uno venga a nombrar de una manera declarada al final del relato aquello que ha pretendido decir con el relato, ¿no? Uno de los errores que uno puede cometer es justamente ese, pero yo creo que aquí, justamente en este cuento, eso está como virtud.
yo creo que esa es la guinda, ¿no? O sea, la gran toma de conciencia que no puede dejarse a que se evoque, ¿no? Desde el mismo cuento, sino que hay que nombrarla. Y eso que en cualquier otro cuento eso sería un error, aquí es una grandísima virtud, porque el cuento tiene como doble pegada, ¿no? Ahí es ese sí que es un directo a la mandíbula que te deja cao, cuando acabas de leer el cuento, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista estrictamente narrativo, la gran virtud que le veo a este relato es la capacidad que tiene, que quizá no tenga la musicalidad como estáis comparando, que también me ha resultado muy interesante, ¿no? Que todo el tiempo este relato y este autor en el análisis ha sido un análisis comparativo principalmente frente a Borges, ¿no? O sea, Borges ha estado ahí como un lugar de contraposición y por lo tanto el análisis que hemos hecho es estrictamente estructuralista. Es decir, como si este significante no pudiera emerger si no es a partir de la contraposición a otro significante previo que es necesario nombrar y mostrar para hacerlo emerger, ¿no? Entonces yo creo que la gran virtud que tiene este cuento es el increscendo en el que sitúa al lector, ¿no? Cómo uno va alienándose en esa necesidad de que aparezca este tipo Malcolm y salve, ¿no? al pueblo, ¿no? Yo creo que fácilmente uno se mete ahí y entonces está esa gran excitación al final cuando uno no sabe si va a llegar o no va a llegar, o está eso ahí un poco como en el limbo y finalmente llega y luego ¿para qué? Porque te mete la gran hostia, ¿no? O sea, es como ese final feliz que se revierte de pronto, ¿no? Y lo deja uno desconcertado. Yo creo que eso tiene, no sé si leerlo en clave de humor o no, pero a mí la verdad es que me impactó, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay algo a lo que Matías hacía referencia, ¿no? al principio, que tiene que ver con este sentido de lo narrativo que David ha nombrado como el activismo político, hasta qué punto lo literario tiene que estar al servicio de una causa mayor, ¿no? Y quizá esta sería otra de las grandes cuestiones que se plantean y que yo creo que no sé hasta qué punto queda resuelta aquí o no, pero de la misma manera que Matías nos ha estado, ¿no? contextualizando y sobre todo situando cada uno de los elementos de carácter simbólico que este relato podrían tener, hay uno que no se ha nombrado o que no se ha dicho, ¿no? Y es que no debemos de olvidar de que esas agresiones, ¿no? Eso que se produce estrictamente en el terreno de juego del relato, ¿sí? Se produce en un cierto contexto. Ahí hay un colegio de curas, ¿no? Un colegio católico, ¿no? Es decir, hay un contexto de permisividad de lo que ocurre. Y en ese contexto de permisividad de lo que ocurre, yo creo que obviamente eso también adquiere una cierta dimensión simbólica, ¿no? en cuanto a todo ese mundo que de alguna manera nos quiere transmitir Walsh, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo creo que David me interpelaba y me decía, bueno, no sé, narrativamente, cuestiones de estilo, cuestiones de tal. Yo creo que en este relato no cabe entrar ahí. Yo creo que en este relato, por la trascendencia misma de los hechos que relata y de la manera como lo relata y a lo que alude, yo creo que lo de menos está ahí y que eso sería, en este caso, quizá entretenerse en menudencias. Pero de alguna manera el relato sí ha conseguido algo en dos lectores que no habíamos leído nada de Walsh, que es que inmediatamente, en cuanto uno acaba de leer el relato, yo lo que hice fue lo mismo que David, me fui a la Wikipedia a ver quién era este tipo, qué había sido de su vida, qué más había escrito, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien con un único cuento es capaz de despertar, ¿no? Una inquietud de esa naturaleza, yo creo que te está interpelando, te está cogiendo de la solapa de una manera y te está sacudiendo y te está agitando la conciencia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es una gran virtud que un relato pueda ofrecer, ¿no? Algo desapegado.
Espera que arranca. Venga, pues dale, Lázaro, si se te ha quedado alguna cosa en el tintero y luego trato de rematar yo lo que iba a decir. ¿Qué se te había quedado? No, pero habla tú y después... Bueno, pues eso, ¿no? Que yo estaba diciendo que justamente entrar en cuestiones de orden estilístico posiblemente sea lo más irrelevante, ¿no? Quizá si tuviera que remarcar alguna, ¿no? Que en algún momento me ha creado alguna inquietud, es cuando me he preguntado en realidad quién está contando esta historia, o sea, quién es el narrador de esta historia, ¿no? O sea, ahí sí que creo que por momentos, ¿no? el narrador se desliza muy probablemente el propio autor en los hechos, como siempre que uno está muy cerca del autobiográfico. Porque en realidad la ficción no deja de ser una especie de espacio interconectado, ¿no? entre lo biográfico de uno, ¿no? y los mundos que crea o que crea para los demás, ¿no? Entonces, obviamente, aunque es un narrador en tercera persona, al uso clásico, alguno podría pensar que incluso es un narrador de carácter omnisciente, pero no lo es, porque no hace uso de todo ese saber que la omnisciencia le podría dar. Entonces el narrador emerge como una especie de narrador majestático que habla en nombre del conjunto de los que allí están, como si emergiera con una sola voz sobre cómo esos hechos, ¿no? que nos presenta podrían ser vistos. Pero por algún momento es como que el narrador se sale de esa perspectiva y hay como algún quiebro ahí que implicaría ir en más detalle al cuento y creo que tampoco no vale la pena, ¿no? Pero yo sí que me quedaría con esa cuestión, ¿no? Que ante hechos tan infames, ¿no? Como decías tú, Matías, antes en tu introducción, ¿no? Cuando se producen, pues en fin, masacres tan importantes, ¿no? Ir en contra de la dignidad de las personas, siempre hay alguien que es permisivo con eso. Siempre hay alguien que podría haber hecho más de lo que estaba en su mano y quizá no lo hizo. Y ya que lo que se están contando, por ejemplo, ahí son unos hechos que tienen que ver, ¿no? en un colegio, ¿no? Como hay quienes abusan de otros, propiciados en este caso por uno de los, ¿no? uno de los propios de los propios personajes que forman parte de ese sistema, ¿no? En ámbitos, ¿no? de carácter escolar, donde hay abusos por parte de unos chicos hacia otros, alguien los propicia, etc. En el fondo, ahora uno ha tomado conciencia de que intervenir ahí, acabar con los procesos de bullying, ¿no? como se les denomina, que no es el caso de lo que cuenta aquí, ¿no? Tiene que ver con intervenir con quien de alguna manera pasiva permite que eso ocurra, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera es un personaje que está soterrado en el cuento y otros están aludidos e interpretados de una manera más directa, como la figura del Che, ¿no? y un poco el pueblo argentino con respecto a sus esperanzas, ¿no? de revolución y de salvación. Obviamente, uno se siente como un poco, en fin, precavido a la hora de decir cualquier cosa con respecto a esto, porque obviamente Lázaro por mayor edad, pero tú también, Matías, ¿no? por origen, ¿no? No sé qué estabas haciendo en esa época tú en tu vida, si estabas allí en Argentina o no, lo desconozco, pero es algo que... No había nacido, Matías tenía un año y medio. Pues no, sí, que cuando en el 77, ¿no? Sí. Cuando en el 67 no había nacido, ¿no? Bueno, pues, ¿Cómo que no? En el 75 naciste, ¿no? En el 67, cuando se publicó el cuento en una revista, no había nacido. Nací en el 75. 2 años después de que lo publicó en libro, creo que fue en el 73. No, o sea, ¿no? Sí, pero sí. Con esto lo que quiero decir es que si, ¿no? Que a uno, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo soy del 71, ¿no? Yo, en fin, en el 82 para mí Argentina era Maradona. Ya. Y para los argentinos también era Maradona. También. ¿No? Entonces... Se olvidaron pronto, sí. No, en fin,
uno tiene que ser prudente a la hora de, no sé, hacer valoraciones. Y yo te agradezco mucho, Matías, que hayas traído este cuento aquí, porque me descubres un autor, yo no lo conocía, a Rodolfo Walsh, y la verdad es que seguramente voy a leer más cosas de él y en fin, me apetece adentrarme en esa mirada. Y además porque yo tengo una cierta, en fin, a mí me encaja muy bien ese tipo de ficción basada en hechos reales, ¿no? Como se suele decir, o como, ¿no? Con obras como por ejemplo la de Javier Cercas, El impostor, ¿no? Que también de alguna manera viene a hacer una tarea similar con respecto a otro contexto histórico también y otros hechos también no menos infames y no menos escabrosos. En fin, bueno, esto es lo que más o menos yo tenía preparado y pensado decir al margen de lo que habéis dicho vosotros y algo que se le ha quedado a Lázaro en el tintero y que no No, sé yo si... quería decir, bueno, digamos, tocar una serie de puntos, ¿no? Para abundar en esto. Bueno, si vas a seguir leyendo los Walsh, hay que tener en cuenta que él dominaba muchos registros. Te vas a encontrar con cuentos muy diferentes, con estilos muy diferentes, ¿no? Incluso hay la tercera noche de Isaías Bloom, una cosa así, Sí. que no me gustó nada ese cuento, por suerte es corto, ¿no? Un cuento pretendidamente policial, en el cual él incursionó en la novela policial, ¿no? Pero bueno, pero tiene otras cosas. Entonces, En él... la aventura de las pruebas de imprenta, para seguir con la estela de los cuentos policiales, es muy bueno, es muy Sí, bueno. sí, Y sí, y es ya. un cuento que tal vez para los que trabajamos con la letra de molde, con la letra de imprenta, es delicioso. Es muy, Sí. es un policial al estilo de Enigma, pero que tiene que ver con el trabajo sobre el lenguaje. Es muy interesante ese cuento. Bueno, yo quería comentar que él justamente tiene muchos registros, eh, no se queda corto digamos, bueno, precisamente de registros, ¿no? Tiene un cuento que ahora no me acuerdo, lo estaba buscando, pero este es un libro muy gordo que tengo aquí, que lo leí hace tiempo, un cuento de unos personajes que transcurren en Buenos Aires, que realmente para uno que no es argentino, e incluso para un argentino que no conozca el argot, digamos, barrio bajero de Buenos Aires, este cuento no se entiende, ¿no? No se puede entender por las palabras, ¿no? Por las palabras del argot que nosotros lo entendemos, ¿no? Como si escribieras un cuento, digamos, digamos, que transcurre en Madrid y que el tipo dice, le dice, ¿viste la pava esa? Y la pava es una chica, ¿no? Y cosas por el estilo, no sabes de qué habla, ¿no? En ese sentido, a mí me hace acordar a Joyce, porque la verdad que el Ulises, muchas personas, aparte de la vastedad del Ulises, de lo complejo que es que tiene cosas que las entienden los irlandeses, ¿no? Yo durante los 3 años que estuve leyendo el Ulises, porque yo lo iba mordisqueando, ¿no? Porque me di cuenta que no era un libro que se puede leer desde el principio al fin, igual que la Biblia, ¿no? Me di cuenta que hay libros que tienes que ir, porque si no, no entras, si no, no entras, ¿no? Y entonces iba viendo cosas y eso me produjo además una gran atracción por Irlanda, ¿no? Así que, pero bueno, el que no sabe cosas de Irlanda no sabe de qué está hablando Joyce, ¿no? Y da la casualidad que los dos tienen que, tanto Joyce como Walsh, tienen que ver con Irlanda. Bueno, es el segundo punto, ¿no? Es decir, sobre la lectura de esto, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar sobre la influencia que puede tener de Borges y la elegancia de Borges. Yo a Walsh lo encuentro elegante también, pero incluso Borges, ¿no? Debo confesar que a Borges lo he leído muchísimo, ¿no? Y que en algún periodo de mi vida me ha influido. Pero a veces está mal, o es un problema, o es nocivo rascar demasiado, porque yo también he encontrado como
se dijo aquí, habéis dicho, que era perfecto en sus términos Borges, que era perfecto. Y yo encontré muchas cosas que no son así. Me encontré, incluso en el sur, que también es el cuento que más me gusta, cuando Borges cuando cuenta el personaje de Borges, que ahora no me acuerdo cómo llamaban. Así Dalman, sí, sí. Llega a la estación, no me acuerdo si era Retiro o Constitución, y hay un gato por ahí. No tiene nada que ver con el desarrollo posterior del cuento, ni simboliza nada ni nada. Simplemente que, bueno, es un problema a veces rascar, porque la perfección, igual que en la vida, yo creo que no existe en la literatura, ¿no? Para mí, por lo que conozco, porque posiblemente el escritor más excelso en lengua española que yo he leído es García Márquez, ¿no? Y puntualmente es su famoso libro 100 años de soledad. Pero rascando también encontré algunas cosas que me chirriaban, no muchas, pero creo que es imposible. Eso es lo que quiero decir, que la perfección no existe en la literatura, ¿no? Pero sí puede existir la fuerza o la debilidad. Y en el caso de Walsh, por ejemplo, sí, tiene mucha fuerza lo que él escribe. No, ya fuera de eso no quería que diga nada más. Ya, me sorprende mucho que digas lo de García Márquez, Lázaro. No te hacía que... ¿No? No te hacía como venerador del estilo de García Márquez. Pero sí está muy claro lo que dices y yo también lo comparto. Incluso es una cosa, casi es un leitmotiv que lo decía Bolaño, ¿no? Que la literatura es impureza, fetidez. La literatura, en la perfección igual, tratar de arribar a la perfección en la literatura acaba matando la literatura. No consigue la fuerza la razón de ser o hacia dónde va la literatura. Me parece que está reñida con la perfección formal. Me parece que la literatura o el arte se gana con los errores o con la impureza, con lo fétido, con lo que contamina, con lo que viene allí a distorsionar la perfección formal o la perfección estética, digamos. Lo más bello, lo más perfecto es un teorema matemático y eso no es literatura, es todo lo contrario. Y está también muy claro lo que decís de Borges, de, entre comillas, perniciosa influencia de Borges. Para toda esta generación, la de Walsh y la de todos esos narradores, incluso para vos, Lázaro, ha sido o fue una losa muy pesada Borges, como sucede con otros escritores en otros sistemas literarios, en otros, digamos, ecosistemas literarios. Una losa muy pesada y la mejor manera de superarlo eso era llevarlo para otra parte. Me parece que Walsh fue un caso paradigmático. Cómo llevar esa herencia pesada, esa mochila que no se puede superar, llevarla hacia otro lado. Creo que Manuel Puig fue un caso completamente distinto, pero haciéndose cargo de eso, y tal vez Juan José Saer fue también otro caso de llevar esa herencia de Borges hacia otro lugar, llevarlo, ¿no? Como en tu caso también, Lázaro, lo llevaste para otro lado, ¿no? Esa influencia o esa... Sí, pero de todos modos te quería comentar que para mí no fue una losa pesada, porque en realidad mis mayores influencias creo que provienen de cierta literatura más popular o de novelas, como, sobre todo muchas de ciencia ficción, ¿no? Claro. Norteamericanas o inglesas, ¿no? Así que... sí, o la Pulp Fiction, ¿no? Ese tipo. Sí, fue mucho después, ¿no? Que entré en lo que se llama la alta literatura, ¿no? Por ejemplo, que me ha impresionado mucho, como por ejemplo Flaubert, ¿no? Ahora, bueno, no sé, tantos temas hay aquí que no, que uno se levante la cabeza, ¿no? Algo que quería comentar. Sí, de García Márquez. No sé por qué te parece que no me hacías así admirador de García. A mí me ha creado también cierta inquietud que te sorprenda esa revelación de Lázaro.
¿no? Situándolo lo más cerca posible de la perfección literaria, si es que esa se puede considerar en alguna medida o desde alguna perspectiva, ¿no? Sí me ha sorprendido eso también, Matías. Te ha sorprendido la sorpresa de Exacto, me sorprendió la sorpresa de Matías, sí. Y a mí me sorprende que No, tú te no, no, de la sorprendas referencia, sobre todo de la referencia puntual a García Márquez. A mí yo confieso, la tengo también, la tengo. Y en concreto 100 años de soledad fue una novela que me marcó en mi temprana adolescencia y me sigue marcando hasta el día de hoy. Pero no te hacía admirador de ese estilo, de esa prosa y de esa manera, porque siempre te identifiqué con otra corriente, otra escuela, otra manera de narrar, mucho más lúdica en el sentido más puñetero de la palabra. Bueno, en fin. Bueno, pues no sé, yo creo que hemos hablado hoy largo y tendido y con mucha profundidad, y es muy didáctico, la verdad, asistir a estas reuniones. Y nada, pues si os parece lo dejamos aquí y nos volvemos a encontrar en la próxima sesión,